Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con la clase, bueno, con la segunda clase del tema 2, página 29 de vuestro libro, ¿vale? Nos habíamos quedado en el proceso de formación de la Tierra y del sistema solar a través de la creación de los planetesimales, ese proceso en el que mediante choques de partículas y por condensación, pues se iban a ir formando los primeros planetesimales. Los planetesimales iban a limpiar las órbitas hasta dar lugar a los planetas actuales. Entonces, durante ese proceso de formación, como hayamos mencionado ya, los planetas estarían muy calientes, tan calientes que estarían parcialmente fundidos o fundidos completamente, de tal manera que permitiría lo que vamos a explicar hoy, que es la diferenciación, en este caso de la Tierra, pero sirve para todos los planetas, en las diferentes capas. Como sabéis, la Tierra está formada por corteza, manto y núcleo. Bueno, voy a poner pase de diapositivas para que se vea bien esto, ¿vale? Esto es aquí. Corteza, manto y núcleo. Entonces, durante el proceso de diferenciación, lo que ocurrió es que los materiales más densos, lógicamente, y al poder fluir por el estado fluido, se van a ir hacia el centro, hacia el núcleo. Los materiales intermedios se van a quedar en el manto y los materiales más ligeros van a formar la corteza. Esto dentro de lo que sería la naturaleza rocosa de la Tierra, ¿no? Pero incluso más ligeros aún serían la atmósfera, que sería pues la cuarta capa dentro de esta diferenciación en capas, ¿no? Entonces, básicamente, durante toda esta diferenciación, lo que vamos a tener es que los materiales metálicos, como por ejemplo el hierro y el níquel, se van a ir al núcleo. Los materiales como las peridotitas, de las que hablaremos más adelante, no hace falta que sepáis este nombre de momento, se van a quedar en el manto. Y pues en la corteza se van a ir, por ejemplo, las plagioclasas o los silicatos, ¿vale? Esto lo vamos a ver cuando veamos la naturaleza química de la corteza y del manto, así que de momento lo que me interesa es eso, que sepáis cómo se produjo el proceso de diferenciación. Otra consecuencia más de este proceso de diferenciación fue la formación de la atmósfera, ¿vale? Eh, la atmósfera durante, como vimos cuando explicamos historia de la Tierra, durante el proceso de formación en el Eón Ádico y durante buena parte del Arcaico no tuvo oxígeno, sería una atmósfera anoxigénica, que se dice an, no, oxigénica, pues oxígeno, no oxígeno. Sería rica en otros compuestos como dióxido de carbono, agua, nitrógeno, ¿vale? No lo diré, monóxido de carbono, ¿vale? Otros metales, otros gases como metano, amoníaco, ácido sulfídrico. Es decir, al principio una atmósfera que evidentemente era muy hostil para la vida y hasta que no se empezó a producir oxígeno a través de las cianobacterias del arcaico, pues no dio lugar a una atmósfera oxigénica, ¿vale? La, mm, el porcentaje de lo que sería la atmósfera primitiva a la actual pues ha variado muchísimo, hasta el punto que, por ejemplo, a día de hoy prácticamente la atmósfera es nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno, como podéis ver ahí, 28%, 21% el oxígeno y el resto son el resto de gases, o sea que un porcentaje muy bajo, ¿vale? El nitrógeno es muy importante porque es un gas inerte que impide, entre otras cosas, que la atmósfera arda, arda de arder, de que le pegas fuego y arda. Es un gas que evita que el oxígeno, que como sabéis, pues el oxígeno, bueno, y si no lo sabéis, el oxígeno puro arde, ¿vale? De hecho, si vais en un hospital os encontráis una botella de oxígeno de las que se ponen para la respiración, ¿vale? Las botellas tienen el símbolo de inflamable, porque es oxígeno puro y además en alta presión. Entonces, una de las cosas o de las propiedades que le da el nitrógeno, que es un gas inerte, o bueno, casi inerte, pues es el que impide que la atmósfera arda con cualquier chispa. Más capas de la Tierra, vamos con la hidrosfera. La hidrosfera se formó después de la condensación del vapor de agua, lógicamente. Al principio en la atmósfera teníamos una gran cantidad de vapor de agua, pero como la Tierra y la corteza estaba tan caliente no permitía la precipitación, porque recordar que para que el vapor de agua precipite hace falta que se enfríe, ¿no? Una nube tiene que condensarse, pero después de condensarse tenemos que enfriarse rápidamente para que se pueda producir precipitación, ya sea en forma de agua o en forma de nieve. Entonces, hasta que no empezó a precipitar el vapor de agua, no se formaron lógicamente ni los mares, ni los océanos, ni los lagos, ni los ríos, ni nada que fuera agua líquida, ¿vale? Bueno, aquí una cosa que os quiero comentar, esto no viene en el libro, que es la interacción de la geología interna y la geología externa. Nosotros en este curso nos vamos a centrar en la geología interna, prácticamente de manera casi total. Vamos a ver algo de geología externa cuando hagamos las rocas sedimentarias, pero va a ser muy poquito. Eh, entonces, ¿qué es la mayor diferencia entre estas dos ramas de la geología?
Bueno, pues la mayor diferencia es la energía que mueva a cada una de las dos tipos de geologías, ¿vale? La geología interna es la que se va a ocupar de aquellos procesos que están movidos por la energía interna de la Tierra y por la gravedad, pero fundamentalmente por el calor interno de la Tierra. Entonces, lo que vamos a ver con la geología interna es tectónica de placas y derivados de la tectónica de placas. O sea, todo lo que conlleva la tectónica de placas, interior terrestre, evidentemente, y pues los seísmos, vulcanismo, porque todo ello va ligado a los movimientos de las placas litosféricas. Esto es lo que vamos a ver básicamente durante los próximos meses. Magmatismo, metamorfismo, todo ello va a estar ligado a la geodinámica interna. Y luego la geología externa es aquella que no está ligada o que el motor no es el calor interno de la Tierra, sino que es la energía solar básicamente, y también la gravedad, pero es la energía solar la que lo mueve, como por ejemplo el ciclo del agua, que es el que viene representado en esta imagen de aquí, ¿no? O sea, la evaporación del agua de este océano, la precipitación por la gravedad y por el enfriamiento, el hecho de que los ríos bajen, el agua baja por culpa de la gravedad. Entonces, el motor externo fundamental es la energía solar, mientras que el motor, pues, por ejemplo, de este volcán es la energía interna de la Tierra, el calor interno de la Tierra, ¿vale? Vamos a ver cómo es la Tierra por dentro. Para ello vamos a distinguir dos tipos de modelos que hoy vamos a comentar muy por encima, que vamos a estudiar a fondo con sus propiedades más adelante. Hoy lo que quiero que sepáis es que existen, cuáles son las capas, porque no vamos a ver las propiedades de cada una de ellas, las distancias, etcétera, etcétera. O sea, con una visión muy esquemática. El interior terrestre lo vamos a estudiar en función de dos cosas, ¿no? Y en función de esas dos cosas vamos a tener el modelo geoquímico y el modelo dinámico. El modelo geoquímico es aquel que estudia el interior terrestre en función de la composición química de las capas, es decir, de qué está hecho. Si yo digo que la corteza está hecha de... me lo voy a inventar. Bueno, no me lo voy a inventar. De granitos y basaltos, principalmente la corteza oceánica o la corteza continental, esto lo vamos a ver más adelante, pues estoy haciendo una referencia a su química, ¿vale? Pero si sin embargo yo lo que digo es que la litosfera, que sería más o menos coincidente con la corteza, tiene un comportamiento rígido, lo que estoy haciendo es un estudio de su comportamiento físico. Entonces, la diferencia aquí es la misma diferencia que hay entre la física y la química. Si yo analizo el interior terrestre químicamente, estoy refiriéndome al modelo geoquímico, que es el de corteza, manto y núcleo, que es el que probablemente conocéis, de primaria, o sea, de primaria, bueno, no, de primaria no, de primero de la ESO, y si visteis algo de esto, bueno, en cuarto no, porque estuve yo y esto no lo llegamos a ver, entonces, bueno, si no lo habéis visto, pero seguro que os suena. Corteza, manto y núcleo. Y por contra, el modelo dinámico lo que nos dice es cómo se comportan estas capas. Y no es cómo se comporta la corteza como el manto y como el núcleo, sino cómo se comporta la litosfera, la astenosfera, la mesosfera y la endosfera. Que la única que coincide al 100% es la endosfera y el núcleo, que tanto química como físicamente se dividen en lo mismo. Porque su composición química le marca tanto el comportamiento físico que hace que sea coincidente. Lo vais a entender cuando veamos las propiedades. Modelo geoquímico, por lo que os decía, corteza, manto y núcleo, en función de composición química. Luego os explico un poquito por encima. Y modelo dinámico, litosfera, estenosfera, mesosfera y endosfera. Como veis, endosfera y núcleo es el que coincide 100%, la litosfera y la corteza es prácticamente lo mismo, y el manto, astenosfera, mesosfera sería más o menos manto superior y manto inferior, pero no coincide. Por lo tanto, no hay una coincidencia. La única coincidencia es núcleo-endosfera, ¿vale? La corteza, ¿de qué se diferencia del manto? Pues de composición química. ¿Y el manto de qué se diferencia del núcleo? De la composición química. Esto va a ser rico en metales, hierro y níquel fundamentalmente. Esto va a ser rico en peridotitas de una mineral que vamos a ver más adelante. Y la corteza va a ser rica, dependiendo de si es oceánica o continental, pues en granitos y en basaltos. Cuando digo granitos y basaltos no me refiero a la roca granito y a la roca basalto, sino a rocas de la familia de los granitos, o tipo granito, y tipo basalto, que luego ya veremos cuando vayamos viendo las rocas en profundidad, que no es exactamente lo mismo, aunque de momento nos sirve para entenderlo. Y la litosfera, pues simplemente es una capa que tiene un comportamiento rígido, ¿vale? La astenosfera es una capa que tiene un comportamiento plástico, la mesosfera tiene un comportamiento también plástico, en el cual va a haber fusiones parciales, movimientos parciales de plumas de magma, y la endosfera, pues dependiendo de la externa y la interna, vamos a tener una que es muy rígida, porque es sólida, y otra que es líquida, que tiene capacidad de fluir, ¿vale? O sea, uno es la capacidad de moverse o no, o cómo se comportan ante choques, ante tensiones y demás, y el otro, composición química. Esto se entiende bastante fácil. Ah, perdón. Y en el medio
las discontinuidades que habrá que saberse, como os digo, más adelante. De momento, simplemente que el modelo geoquímico divide en función de la composición química en corteza, manto y núcleo, y el modelo dinámico divide en función del comportamiento físico en litosfera, estenosfera, mesosfera y endosfera. ¿Vale? Eso es lo que nos interesa, de momento. Bueno, esto se me ha movido un poquito. Vale, pero ¿cómo estudiamos el interior terrestre? Porque esto es una cuestión compleja, ¿vale? Para estudiar... Ah, por cierto, que no se me olvide porque si no la voy a liar. En la página 31, ¿vale? Tenéis una figura, la figura 2.9, que es similar a esta que tenemos aquí, en la que os marca las distancias. Voy a comentarlo porque esto es algo que hay que saberse. Como lo vamos a ver más adelante, pues tampoco pasa nada, pero bueno, vamos a ir quedándonos un poquito con esto. La corteza oceánica, corteza continental, la corteza continental es más gruesa, pero bueno, lo que sí que quiero que sepáis, que tenemos a 2.900 kilómetros una discontinuidad que nos marca el límite entre núcleo y endosfera y el resto, manto o mesosfera. 2.900 sería este punto de aquí, es una discontinuidad muy importante, la discontinuidad de Gutenberg, que veremos más adelante. Y la que tenemos aquí, que me marca el límite de la corteza con el manto, es la discontinuidad de Morovicic, cuya profundidad depende de si es corteza oceánica, que como veis es más fina, que la corteza continental, que puede ir desde los 6 kilómetros hasta el máximo, que son unos 70 de máximo, 60-70 de máximo. ¿Vale? Simplemente eso. Continuamos. ¿Cómo conocemos el interior terrestre? Pues a través de métodos. Métodos que pueden ser directos o indirectos. Directos, cuando lo que hacemos es sacar material directo para conocer cómo es la Tierra por dentro. Indirectos, cuando lo que vamos a utilizar son deducciones de tipo matemático, físico, químico, o sea, deducciones científicas mediante pues, métodos complejos como los que vamos a estudiar en este tema, que es en lo que se centra sobre todo este tema. Métodos directos, pues el más directo, picar, ¿no? Picar en la tierra y ver el material que sale. Problema de este método directo, de los sondeos y de la minería, pues que no llegamos muy profundo. La Tierra tiene un radio aproximado de 6.370 kilómetros, ¿verdad? Y nosotros, mediante métodos directos, lo máximo que podemos llegar es a la península de Kola, que si no me equivoco, no sé si viene en el libro, lo voy a mirar por si acaso. No viene. Bueno, es en la península de Kola, en Finlandia, y creo que el máximo es el máximo sondeo, por así decirlo, es no me sale ahora el nombre, bueno, un sondeo vertical que ha llegado, si no me equivoco, a 13 kilómetros de profundidad. Claro, 13 kilómetros sobre los 6.370. Vamos a buscarlo, pues acaso lo puedo encontrar. El sondeo de la península de Kola. Kola. A ver si lo pone. Pozo superprofundo de Kola. Mira, su profundidad es de 12.000 metros. Bueno, no llega, me he pasado por un kilómetro, por 800 metros. ¿Vale? O sea que no llega ni tan siquiera a esos 13 kilómetros que os decía. ¿Qué pasa? Que... Uy, porque esto se me ha quedado que no puedo ver. Ah, estoy aquí. ¿Qué pasa? Que 13 kilómetros sobre 6.370 es apenas un pequeño arañazo. Con 13 kilómetros, fijaros. Os he dicho que la corteza oceánica eran 6 kilómetros, pero la continental unos 70 como máximo, o 60-70. Puede llegar a tener de máximo. O sea, no llegaríamos ni a la cuarta parte de la corteza. Entonces no vemos nada del manto y nada del núcleo. El método directo es muy limitado. Sí, nos da una información súper buena, muy precisa, pero es muy limitado. Es un pequeño arañazo en la Tierra. Más métodos directos es el estudio de afloramientos, es decir, materiales que la Tierra nos está sacando a través de la tectónica de placas. Por ejemplo, en la pedriza, como sabéis, por la erosión tenemos esos granitos expuestos que están apareciendo gracias a que la tectónica de placas pues ha elevado esos granitos fuera y mediante la erosión pues los podemos observar y estudiar, ¿vale? Esto es muy interesante, evidentemente, pero también sigue siendo muy limitado porque lo primero, dependemos de lo que nos están mostrando los afloramientos de manera natural y no podemos estudiar cosas que igual están debajo de la tierra. Por lo tanto, los métodos directos son, bueno, pues como os he dicho ya varias veces, estoy siendo un poco pesado, muy limitados, muy limitados. Por ello necesitamos los métodos indirectos. El primero de ellos, vamos primero con los sencillitos y luego empezaremos con el... Bueno, de hecho, luego vamos a empezar y a terminar con el más importante, que luego os dejaré unos ejercicios en la fotocopiadora sobre el estudio sísmico del que os voy a hablar justo después. Bueno, el primer método indirecto, pues el estudio de meteoritos, ¿no? Si nosotros estudiamos los meteoritos que caen a la Tierra actualmente, o que incluso nos encontramos picando
en la Tierra, encontramos restos de meteoritos que han caído antiguamente, nos da mucha información sobre el interior terrestre. ¿Por qué? Porque los meteoritos suelen ser ricos en materiales metálicos que no están en la corteza, porque durante el proceso de diferenciación eh, de las capas que os he hablado hoy al principio, ¿qué ocurrió con esos materiales metálicos? Se fueron al núcleo, ¿no? Por la fluidez que había en ese momento. Entonces, me está aportando una gran información, sobre todo sobre el núcleo, ¿vale? Si yo me encuentro en un meteorito y sé que la Tierra se ha ido formando por esa creación de planetesimales a partir del ir cogiendo meteoritos durante mucho tiempo, cogiendo, ¿no? Ir atrayendo gravitatoriamente. Si yo estudio esos meteoritos y veo que esos meteoritos tienen una composición que no concuerda con lo que nos encontramos en la corteza, pues puedo deducir los porcentajes de metal que tiene que haber en el interior terrestre. ¿Entendéis? Es un método simple de entender, pero muy interesante. Vamos con el que probablemente, bueno, con el que probablemente no, con el más importante sin duda, con el que es pregunta de examen también sin duda, de manera práctica, teórica o incluso ambas. El estudio sísmico, el método sísmico, es el mejor, ¿vale? Porque lo vais a ver, nos da cantidad de información, no solo de comportamiento físico, que es lo que más, sino también por deducciones a veces del no lo diré, de la composición química de las capas, ¿vale? El método sísmico, el principio es muy sencillo, se basa en estudiar las ondas sísmicas que generan los terremotos. Bueno, y a veces se pueden hacer de manera artificial, ¿no? Se pueden generar seísmos artificiales, pues con una bomba, por ejemplo, ¿no? Con una explosión controlada, se puede generar un seísmo y registrarlo para hacer el estudio pertinente. Vale, bueno, vamos primero con un par de conceptos muy simples, el concepto de hipocentro y epicentro. Hipocentro básicamente es el punto profundo en el que se libera la energía del terremoto en sí, ¿vale? Entonces puede estar cerca de la superficie, puede estar también a muchos kilómetros de profundidad. Y el epicentro es el punto que, siguiendo de manera vertical desde el centro de la Tierra hasta, o sea, donde se genera el hipocentro, y de manera tangencial bueno, vertical, sería hacer una tangente y perpendicular a la tangente y uniendo el hipocentro, estaría el epicentro, ¿vale? Eh, que es desde donde luego pues salen, como veis, pues las ondas sísmicas. Imaginan estas dos ciudades, ¿vale? Pues esto es el epicentro y este es el hipocentro. Epi es fuera, hipo es dentro. Bueno, de hecho sería epi superficial, hipo profundo, si no me equivoco con la terminología exacta, que eso no lo sé, pero bueno, básicamente hipo dentro, epi fuera, ¿vale? Lo primero que nos permitió estudiar el método sísmico, o lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, pues esto que os muestro en el mapa. Y es que los seísmos no se producen de manera aleatoria. Eh, si seguís un poco las noticias, y deberíais de seguir un poco las noticias, estar un poquitín al día, veréis que no todos los sitios de la Tierra tienen los mismos seísmos ni la misma intensidad, ¿vale? En este mapa que os muestro del mundo, pues se registraron, creo que son todos los seísmos de un año, ¿vale? Y como veis, pues hay zonas que tienen un montón, ¿vale? Y hay otras zonas en las que directamente pues no hay nada, ¿no? Y además parece que siguen como un patrón, ¿vale? Como un patrón. Bueno, explicaremos cuando hablemos de tectónica de placas a qué se debe esto. Pero bueno, básicamente lo que me está marcando esto, y además súper bien definido, son los límites de placa. ¿Vale? Los límites de placa. Por dónde van las dorsales, como por ejemplo la dorsal atlántica. Dónde están las zonas de subducción, como por ejemplo está aquí, y aquí estaría la cordillera del Andes. O donde se están formando orógenos, como el caso del Himalaya. Son zonas que sísmicamente son muy activas porque son zonas de mucha tensión. Ya veremos el porqué de esa tensión. Entonces, lo primero que me dice el método sísmico es que los seísmos no se distribuyen al azar. Es decir, me vale para identificar los límites de placa. Lo estamos viendo aquí. Ya explicaremos el porqué. Pero fijaros, si vosotros vieseis esto sin saber nada, diréis, hombre, no es casual que esto esté así. Porque si fuese casualidad, habría de manera azarosa, estaría como mucho más repartido, ¿no? Se ve claramente que hay un patrón. Eso es lo primero que me dice el método sísmico, ¿vale? Eh, para medir la magnitud de estos seísmos o la intensidad, se utilizan dos escalas, ¿vale? La escala de Mercalli y la escala Richter. Probablemente la que os suene sea la segunda, porque lo habréis oído muchas veces, que mide lo que es la magnitud de un, eh, de un terremoto. Entonces, lo que es una escala que es logarítmica, que va midiendo pues, la energía liberada por un terremoto. Al ser logarítmica,
el crecimiento al principio energéticamente es mucho mayor que al final, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay, por ejemplo, de una escala 2 a una 3, en los efectos que podemos ver, por ejemplo, sobre las casas, no va a ser tan importante como un 9, como un 9,4 o un 9,5, por el hecho de ser logarítmicas. Sabéis cómo funcionan las escalas logarítmicas, lo habréis visto en matemáticas, pero bueno, si no, sabéis que es una curva que hace así, ¿no? Entonces, al principio crece muy rápido, pero luego hace falta más diferencia energética para crecer en lo que es la escala en sí, ¿vale? Y la escala de Mercalli mide la intensidad de un seísmo, es decir, mide los efectos destructivos que produce. Tenéis, os pongo ahí más, ver la escala del libro, lo tenéis en la página 33, y por poner algunos ejemplos, pues mira, el grado 1, que sería el más bajo, dice imperceptible por el ser humano, veis, es una escala subjetiva. Dice registrado solo instrumentalmente, ¿vale? Y luego la 6 dice inquietud en la población. Hombre, pues depende de lo inquieta que sea la población. La población que esté más acostumbrada va a ser menos inquieta que una que esté menos acostumbrada. Os voy a contar una batallita. Eh... Bueno, no, porque si no me va a dar tiempo. Os la cuento cuando estemos en clase. Entonces, yo qué sé, el 8, miedo general, destrucción, construcciones de tipo A y alguna de tipo B. Los tipos depende de, pues por ejemplo, cuando veis que haya una gran catástrofe en Japón o un gran terremoto, mejor dicho, en Japón o en una zona, en un país, pues igual menos desarrollado, también con muchos problemas de seísmos, pues como puede ser algún país en Sudamérica, cerca de los Andes, pues la destrucción no es la misma. En Japón vemos que con un 9 y pico, un 8 y pico, los edificios aguantan. Mientras que, pues cuando hubo un terremoto, joder, no recuerdo ahora alguno reciente, pero pues en algún pueblo de Bolivia que no tienen igual, por ejemplo, los mismos recursos, pues los efectos son más devastadores, ¿no? Entonces aquí sí que me está... sí que depende del tipo de zona donde afecta. Sin embargo, la escala Richter es la misma, ¿no? Es lo mismo un 9 en Japón que un 9. Es la cantidad de energía que libera la Tierra como consecuencia del seísmo, ¿vale? ¿Lo entendéis? Pues esta sería la diferencia fundamental entre la escala de Mercalli y la escala Richter, ¿vale? Vamos con lo que son las ondas en sí. ¿Qué son las ondas sísmicas? Básicamente una onda sísmica se produce por la energía liberada a través pues, de las tensiones generadas por la tectónica de placas, ¿vale? Muy importante, se van a transmitir a partir de un único punto del hipocentro en todas las direcciones del espacio, ¿vale? No solo por la superficie, que es como parece lo que nos suele interesar por el tema de la destrucción, sino que desde el punto en el que estén, pues van a ir en las tres direcciones, como si fuese haciendo esferas cada vez más grandes, ¿no? Transmitiéndose. Y la velocidad de propagación va a depender del tipo de material en el que se propaguen. Pongo esta foto porque seguro que habéis visto todos alguna peli de indios y vaqueros en la que cuando pues le están persiguiendo a los indios o a un forajido que está escapando de la justicia o tal, pues echa la cabeza al suelo como para oír por dónde vienen los jinetes, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues porque las ondas se transmiten mejor por el suelo, van más rápido, que por el aire. O sea, el medio por el que se transmitiría más rápido es por el suelo que por el aire. Y mucho más rápido aún, por ejemplo, que eso no recuerdo en qué peli era, pero me acuerdo en un western, hacía lo mismo, pero en el raíl del, del ferrocarril, de un tren, pues pegaban la oreja para oír mejor pues eso, a los perseguidores que les fueran persiguiendo, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues porque las ondas se comportan diferente según el tipo de material. Esto es fundamental para lo que vamos a explicar hoy. Vamos a estudiar dos tipos de ondas. Bueno, hoy lo vamos a dejar en los tipos de ondas y ya veremos las consecuencias de estas ondas, ¿vale? Son cuatro, tenemos de dos tipos, las ondas profundas y las ondas superficiales. Las profundas son las ondas PO primarias y las ondas SO secundarias, mientras que las superficiales van a ser las LOF y las Rayleigh, que no sé cómo lo habré pronunciado de bien o de mal. Rayleigh escrito, ¿vale? Como tenéis ahí. Muchas diferencias. Vamos a hablar de las ondas... Uy, esto no quería pasarlo. Esto no quería pasarlo. Vamos a hablar, y esto sí que lo tendréis que tomar nota, lo tenéis en la página 34. Esto es muy importante, así que atended, haced un esquemita de los tipos de ondas. Vamos a empezar con las profundas, con las ondas P. Las ondas P o primarias se las llama así porque son las primeras en llegar a los sismógrafos, las que primero se registran, por lo tanto son las más rápidas, ¿vale? O sea, las primeras en registrarse por el hecho de ser las más rápidas. Se dice que son unas ondas de tipo compresivo porque la dirección de propagación es perpendicular a la dirección en la que o sea, perdón, se mueve en la misma dirección en la que se...
joder, no lo diré, en la que se expanden, ¿no? Y contraen. Esto es como si fuese un acordeón. Fijaos en la imagen de aquí y cómo hago yo con los dedos. Sería una especie de movimientos compresivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de las ondas compresivas, ondas primarias, es que cualquier material puede ser comprimido. Por lo tanto, las ondas P pueden transmitirse tanto en materiales sólidos como en materiales fluidos, líquidos, ¿vale? Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver el próximo día, así que quedaros con la copla. Vale. Las ondas S, por contra, el movimiento, o sea, la dirección de movimiento es esta de aquí, pero su dirección de propagación es perpendicular o sea, la vibración es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, ¿vale? Entonces no se va moviendo así, sino que va haciendo así. O sea, va avanzando, en este caso de izquierda a derecha, tal y como estoy haciendo yo, o de derecha a izquierda, no lo sé, porque no sé si me graba como un espejo. Pero iría haciendo arriba, abajo, es decir, perpendicular a la dirección de propagación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es un movimiento de tipo elástico y no todos los materiales responden a los cambios elásticos. Un sólido puede responder a un movimiento elástico como si fuese un látigo, ¿no? Yo puedo mover un látigo y hace de arriba a abajo y el látigo se mueve desde mi mano hasta la punta, ¿no? ¿Lo entendéis? Esa sería la idea. Esa sería la respuesta elástica. Sin embargo, un líquido no puede hacer eso. Si, imaginaros, esto ya es una imaginación de la leche, ¿no? Pero imaginaros, un látigo de agua, si yo lo hago así, el látigo de agua se rompe. No tiene una respuesta elástica a ese movimiento. Por lo tanto, las ondas S solo se transmiten por materiales sólidos, nunca por los materiales fluidos. Esto va a ser súper importante para la próxima clase, así que quedaros bien con la copla, ¿vale? Y luego tenemos las ondas superficiales, que son las que producen básicamente la destrucción, ¿vale? En los terremotos. Que tenemos las ondas L y las ondas Love y las ondas Rayleigh, que tampoco os voy a contar mucha historia. Luego incluso entre ellas se suelen producir una interacción que es lo que realmente produce los grandes destrozos. Entonces no vamos a contar más, simplemente que son superficiales, porque las que nos interesan para el estudio interior de la Tierra, lógicamente son las ondas profundas, las que van a ir por dentro y que yo voy a poder registrar en diferentes puntos de la Tierra. Y que dependiendo de cómo se transmitan, o incluso no se transmitan, vamos a deducir cómo es el manto, cómo es la corteza y cómo es el núcleo. Incluso todas sus capas y las profundidades a las que se encuentran los límites entre las capas, ¿vale? Pero como os he dicho, esto es lo que veremos el próximo día. Solo por comentar una cosita más, ¿esto cómo se registra? Pues a través de una máquina llamada sismógrafo. Los sismógrafos son estos aparatos con los que se registra pues las vibraciones tanto horizontales como verticales de los, bueno, que los hay de dos tipos, normalmente se ponen los dos juntos, de los terremotos. Entonces, el sismógrafo clásico sería, bueno, pues esta especie de péndulos como una bola pesada que tiene una agujita muy fina y que, bueno, pues va moviéndose y registrando en un papel que va corriendo el seismo. Cuanto más se mueve, quiere decir que el seismo tiene más intensidad. Fijaros, esto sería un poco la representación de un sismograma en el que tendríamos pues las ondas P primero, porque son las más rápidas, como ya os dije, luego las S secundarias y luego las Love y Rayleigh que se solapan una con otra y es donde se produce pues ya lo que es el terremoto en sí lo percibimos pues nosotros de manera física, en el caso de estar viviendo un terremoto, ¿vale? Y nada, lo dejamos aquí porque probablemente en clase no me dé tiempo a ver más. Como os digo, voy a dejar unas fotocopias con unos ejercicios de método sísmico. Pero bueno, las dejaré durante la semana porque de momento no vamos a hacer los ejercicios hasta que no acabemos la teoría. Simplemente id comprándolas o preguntando cuando estén. De todas maneras, si me acuerdo, pues os avisaré cuando las haya dejado. Adiós.